¿Alguna vez te has sentido perdido, distante de Dios, aunque sepas que Él siempre está a tu lado? ¿Como si el silencio fuera la única respuesta a tus oraciones? Este sentimiento es más común de lo que piensas, pero no te preocupes. Hay un camino para romper la barrera y experimentar una conexión verdadera con Dios en la vida cotidiana. La Biblia enseña que Dios nunca nos abandona. Tu Señor estará contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Su presencia es continua, pero a veces nosotros mismos necesitamos ajustar nuestro corazón para darnos cuenta de ello. ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos de duda, distracción o hábitos que nos alejan de esta conciencia divina? Pero la buena noticia es, sentir la presencia de Dios no se trata de la perfección o de rituales secos, sino de un corazón abierto y dispuesto a buscar. Imagina que, incluso en los días más oscuros, aún puedes sentir la paz, el consuelo y la dirección que solo Dios puede ofrecer. Comencemos juntos el viaje de explorar 15 llaves que abren la puerta del alma, ayudándote a acercarte más al reino sagrado. 1. El silencio. Habla on Herschen. ¿Alguna vez has anhelado una respuesta, un consuelo, una dirección clara? En este mundo ruidoso, a veces todo lo que necesitamos es un momento de silencio. La vida es agitada, las notificaciones del teléfono, los pensamientos desordenados. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta que has estado buscando puede encontrarse en el silencio? La historia del profeta Elías es una prueba de esto. Después de la intensa batalla espiritual en el Monte Carmelo, Elías estaba exhausto y asustado. Huyó al desierto y pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios respondió de una manera sorprendente. Le dijo a Elías que subiera al monte Horeb, donde Elías presenció un viento fuerte, un terremoto, un fuego violento. Pero Dios no estaba en esos grandes eventos. Al final, Elías escuchó un susurro suave, y allí, en el silencio, reconoció la presencia de Dios. Primera Reyes 19, 11, 12. A menudo buscamos reacciones grandiosas, esperando que Dios nos hable como un trueno en medio de la vida cotidiana. Pero Él a menudo elige el silencio, porque el silencio nos exige detenernos, reflexionar y tomar conciencia. El silencio puede ser incómodo, pero ofrece cosas que el ruido nunca podrá. Te obliga a enfrentar lo que realmente hay dentro de ti, las inseguridades, los miedos, las esperanzas más profundas. Y es precisamente en este enfrentamiento con el interior donde Dios puede susurrar la verdad a tu corazón. Jesús también conocía el valor del silencio. En medio de la multitud ruidosa y las constantes demandas, a menudo se retiraba a un lugar solitario para orar, para estar en comunión con el Padre, para escuchar en el silencio lo que nadie más podía oír. Marcos 1:35. El silencio no es vacío, sino un espacio lleno de potencial. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste estar en silencio? No es el silencio forzado cuando estás solo, sino el silencio intencionado, donde apagas los dispositivos, cierras los ojos y respiras profundamente, creando un espacio para escuchar a Dios. Quizás has intentado y no has sentido nada. No te desanimes. Cualquier cosa que tenga valor requiere práctica. Ten paciencia y comenzarás a notar las sutilezas, los detalles que antes no percibías. Dios no necesita gritar para revelarse. Prefiere la simplicidad, la humildad, la discreción. Así como Elías encontró a Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro tranquilo y suave. Tómate un momento para escuchar su susurro. Segundo paso solitario, one and ocean. ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de la multitud, como si nadie realmente entendiera lo que está sucediendo dentro de ti? Hay momentos en la vida en los que nos vemos obligados a caminar solos, a veces por elección, a veces por circunstancias que escapan a nuestro control. En esta soledad, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me siento tan distante de Él? La soledad puede ser uno de los desafíos más difíciles, pero la Biblia muestra que también puede ser un regalo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Mateo 4:1-2. Él eligió el aislamiento, el silencio, la privación. ¿Por qué?
porque sabía que antes de comenzar su ministerio público, necesitaba enfrentar los desafíos que pondrían a prueba su fortaleza y lealtad. Sabía que en la soledad encontraría sabiduría y fuerza. El desierto no solo es un lugar físico, sino que también representa esos momentos en la vida cuando nos sentimos vulnerables, expuestos y sin apoyo. Es el tiempo en el que la fuerza parece haberse agotado y las voces a nuestro alrededor se vuelven extrañas. Sin embargo, es precisamente en el desierto donde encontramos una intimidad única con Dios. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, no estaba rodeado de ángeles ni de una multitud animando. Estaba solo lidiando con la humanidad y su misión. Cada tentación era una oportunidad para reafirmar quién es Él y cuál es su propósito. Satanás intentó ofrecer atajos para obtener identidad, poder y comodidad, pero Jesús se mantuvo firme porque sabía que la verdadera fuerza no proviene de logros externos, sino de la lealtad a Dios. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4. La soledad no es un castigo, sino una invitación a volver a Dios, despojándonos de las distracciones y buscando lo que realmente importa. Cuando estamos solos, nuestras máscaras caen y nuestros corazones quedan expuestos. Es en este estado de vulnerabilidad que Dios actúa en nosotros de una manera especial. Quizás estés atravesando un desierto en este momento. Puede que hayas perdido a un ser querido, estés enfrentando una enfermedad o simplemente te sientas aislado. En este solitario camino, puedes preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios? Jesús muestra que incluso en la soledad, no estamos realmente solos. Dios está presente, moldeándote y fortaleciéndote, preparándote para algo más grande. El desierto no es un lugar fácil, pero es un lugar necesario. Nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Dios, que nuestra identidad no se encuentra en lo que hacemos o en las personas que nos rodean, sino en lo que Dios dice que somos. En el desierto, Jesús reafirmó su identidad como Hijo de Dios, y en el desierto, tú también puedes redescubrirte a ti mismo a través de sus ojos. Acepta el silencio y el aislamiento, y permite que Dios te hable. Él está caminando contigo, incluso cuando no puedes comprenderlo. Tercera lucha reveladora, Incarnation. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo más grande que tú? No una batalla física, sino una lucha emocional, mental o espiritual. Las noches de insomnio, las preguntas de ¿por qué? Zrenia, las luchas difíciles que parecen interminables y a veces sin sentido. Pero si te dijera que, precisamente en estas luchas, algo profundo y transformador puede ser revelado. La soledad no es un castigo, sino una invitación para que volvamos a Dios, despojándonos de las distracciones y buscando lo que realmente importa. Cuando estamos solos, nuestras máscaras caen y nuestros corazones quedan expuestos. Es en este estado de vulnerabilidad donde Dios actúa en nosotros de una manera especial. Quizás estés atravesando un desierto en este momento. Puede que hayas perdido a un ser querido, estés enfrentando una enfermedad o simplemente te sientas aislado. En este solitario camino puedes preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios? Jesús muestra que incluso en la soledad no estamos realmente solos. Dios está presente, moldeándote y fortaleciéndote, preparándote para algo más grande. El desierto no es un lugar fácil, pero es un lugar necesario. Nos enseña a depender menos de nosotros mismos y más de Dios. Que nuestra identidad no se encuentra en lo que hacemos o en las personas que nos rodean, sino en lo que Dios dice que somos. En el desierto, Jesús reafirmó su identidad como Hijo de Dios, y en el desierto, tú también puedes redescubrirte a ti mismo a través de sus ojos. Acepta el silencio y el aislamiento, y permite que Dios te hable. Él está caminando contigo, incluso cuando no puedes comprenderlo. Tercera lucha reveladora, Ishin-In. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo más grande que tú? No una batalla física, sino una lucha emocional, mental o espiritual. Las noches de insomnio, las preguntas de ¿por qué? Zrenia, las luchas difíciles que parecen interminables y a veces sin sentido.
Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en estas luchas donde puede revelarse algo profundo y transformador? La historia de Jacob en Génesis 32 es una de las historias más poderosas sobre la lucha y la revelación. Jacob está regresando a su hogar, pero el camino está lleno de incertidumbres. Teme encontrarse con Esaú, su hermano, a quien engañó muchos años atrás. Esa noche decide quedarse solo, y un hombre aparece y comienza a luchar con él. Génesis 32, 24. Esta guerra está rodeada de misterio. ¿Quién es ese hombre? Más tarde, está claro que Jacob no solo luchaba contra un hombre, sino que estaba luchando contra Dios. Jacob, el hombre que ha pasado toda su vida tratando de controlar todo, ahora se enfrenta a Dios en un enfrentamiento directo. No es solo una lucha física, sino una lucha espiritual y emocional. Jacob se enfrenta a sus limitaciones, miedos y fracasos. Lo más maravilloso es que, incluso después de toda una noche de lucha, Jacob no se rindió. Estaba exhausto, pero aún así mantuvo firme a ese hombre. No te soltaré a menos que me bendigas. Génesis 32, 26. Jacob quería más que una victoria material. Quería ser bendecido, quería ser transformado, y eso es exactamente lo que sucedió. Dios bendijo a Jacob y le dio un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este nuevo nombre simboliza una profunda transformación. Jacob ya no se define por su pasado, sino por su lucha y su perseverancia. Él salió de la guerra con una herida permanente, pero también con una nueva identidad. En las luchas no son solo obstáculos que debemos superar, sino momentos de transformación en los que Dios nos encuentra de una manera única y nos revela quiénes somos realmente. Ellas desnudan nuestras debilidades, inseguridades, pero también nuestra fortaleza y capacidad de recuperación. Jesús también tuvo que enfrentar la lucha en el jardín de Getsemaní, orando en agonía. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26, 39. Fue allí, en el sufrimiento, donde se rindió a la voluntad de Dios y encontró la fuerza para cumplir su misión. Dios no permitirá las batallas que no podemos ganar. Ellas nos moldean, nos purifican y nos acercan más a Él. La historia de Jacob es un recordatorio poderoso. Las luchas no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino a menudo el lugar donde Dios nos encuentra y nos transforma. Incluso cuando parece que estás solo, sabe que Dios está en medio de ti, presenciando tu lucha, conociendo tu dolor. Y Él está trabajando en ti de maneras que aún no puedes comprender. Cuarta mesa de comunión. Inoa Shinen En. ¿Alguna vez has notado que una mesa sencilla puede contar historias, unir a las personas y crear momentos inolvidables? Qué extraño es que un objeto tan común contenga tanto significado. ¿Por qué los ojos de los discípulos se abrieron solo al partir el pan en la mesa? Porque la mesa representa un lugar íntimo, donde nos sentamos a compartir, a escuchar y a ser escuchados. Es el lugar donde dejamos nuestras barreras y nos conectamos de manera sincera. Fue en este espacio de comunión donde Jesús eligió revelar quién es. A lo largo de la Biblia, vemos que la mesa se utiliza como un lugar de encuentro significativo. El rey David expresa: «Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Salmo 23, 5. La mesa simboliza la protección y la presencia de Dios en medio de la adversidad. Jesús utilizó continuamente la mesa como un punto de encuentro. Se sentó a comer con los recaudadores de impuestos, los pecadores y los fariseos. Mostró que la mesa es un lugar donde todos son bienvenidos. Uno de los ejemplos más notables es el encuentro con Zaqueo. Lucas 19:5. Zaqueo, baja deprisa, hoy debo quedarme en tu casa. Esa comida cambió la vida de Zaqueo, quien fue transformado por la experiencia de la gracia de Jesús en un momento de comunión. La mesa nos enseña sobre la inclusión, la humildad y la belleza de compartir. También nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestra mesa. ¿Estamos dispuestos a ceder nuestro lugar a los demás? ¿Estamos dispuestos a usar este espacio de comunión para construir puentes en lugar de barreras? Al igual que los discípulos en el camino a Emaús, a menudo nos enfocamos en nuestras preocupaciones, atados a nuestras propias comprensiones limitadas, hasta el punto de no darnos cuenta de que Dios está justo a nuestro lado,
listo para revelarse en la fracción del pan. Recuerda que Jesús tomó el pan y el vino en la última cena y dijo a sus discípulos: «Haced esto en memoria de mí». Cada vez que nos sentamos a la mesa para recordarlo, somos invitados a renovar nuestra relación con Dios y entre nosotros. Finalmente, la mesa señala algo más grande: la gran boda del Cordero. Apocalipsis 19:9. Es la invitación final a la mesa eterna, donde nos reuniremos con Dios, celebraremos la victoria y disfrutaremos de su presencia para siempre. 5. El abrazo del perdón, Nyan Shenen. ¿Alguna vez has sentido el peso de las acciones equivocadas del pasado, como si la culpa no quisiera desaparecer, siguiéndote a donde quiera que vayas? O quizás has sido herido profundamente por alguien, y por más que lo intentes, aún no puedes perdonar. Perdón es uno de los viajes más difíciles, pero también es uno de los más liberadores. La historia del hijo pródigo, en realidad, es la historia de todos nosotros, quienes hemos cometido errores, nos hemos desviado, hemos tomado decisiones que parecen irreversibles. El hijo menor exigió a su padre que dividiera la herencia, y eso fue un acto irresponsable. Gastó todo su dinero de manera derrochadora. Cuando llegó la escasez, no le quedó nada. Al final, decidió regresar a casa. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, trátame como a uno de tus jornaleros». Pero ocurrió un milagro. Cuando el hijo aún estaba lejos, el padre lo vio, corrió a abrazarlo y lo besó. Este abrazo es el centro de la historia, simbolizando el perdón otorgado, incluso antes de que el hijo lo pidiera. Es un perdón que no toma en cuenta el pasado, sino que celebra el regreso. ¿Cuántas veces nos sentimos como el hijo pródigo? Llevamos culpa, vergüenza y la sensación de que nunca podremos ser dignos del amor de Dios. Pero Dios no espera que nos purifiquemos antes de acercarnos a Él. Él corre hacia nosotros, listo para abrazarnos, tal como somos. El perdón también es un desafío cuando estamos en la posición del Padre. Es difícil superar el resentimiento y abrir los brazos para perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. Jesús demostró esto en muchas ocasiones. Cuando una mujer fue sorprendida en adulterio y llevada ante él, Jesús dijo: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Después de que todos se fueron, él dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Él la perdonó, pero también la llamó a una nueva vida. Piensa en las áreas de tu vida donde necesitas recibir perdón y en las áreas donde necesitas ofrecer perdón. El abrazo del perdón no solo es un acto de amor, sino también un acto de liberación. Nos libera del peso del pecado y del dolor y nos lleva a una vida más plena y significativa. 6. Carga de la transformación en Nations. ¿Alguna vez te has sentido abrumado, como si llevaras una carga más grande de lo que puedes manejar? Como si cada paso fuera más difícil, y te preguntas si aún tienes fuerzas para continuar. En la Biblia, Jesucristo nos invita a llevar nuestras cargas a Él, porque al hacerlo encontraremos alivio y transformación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios solo exige una cosa, que es la fe. A menudo nos aferramos a nuestras cargas, pensando que es nuestra responsabilidad resolverlas por nuestra cuenta. Pero la verdad es que fuimos creados para depender de Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En los Salmos el rey David expresa sus luchas y sufrimientos, pero también su rendición ante Dios. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cómo podemos entregar nuestras cargas a Dios? Comienza con una oración sincera, presentando ante Dios todo lo que pesa en tu corazón, la preocupación por la familia, el miedo al futuro, el dolor de la pérdida o el cansancio. Ofrece todo a Dios y encontrarás la fuerza para avanzar. Jesús dijo: «Lleven mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El yugo de Jesús no es pesado, porque Él camina con nosotros, comparte la carga y nos fortalece en nuestra debilidad. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios,
no solo encontramos descanso, sino que también experimentamos un cambio en nuestra perspectiva. Lo que antes parecía insoportable, ahora se ve a la luz de la presencia de Dios. Él nos concede la sabiduría para enfrentar los desafíos, el valor para enfrentar nuestros miedos y la paz que sobrepasa todo entendimiento. La carga que entregamos a Dios se convierte en una oportunidad para crecer, madurar espiritualmente y tener intimidad con Él. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡7! El toque olvidado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de un toque? Un gesto tan simple puede transmitir amor, consuelo y sanación. En un mundo que valora las palabras y las grandes acciones, a menudo olvidamos el impacto que un toque puede tener en la vida de los demás. En la historia en Marcos 5, 25 a 34, nos recuerda esto. Una mujer había sufrido 12 años de hemorragias. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su situación empeoraba. Al escuchar sobre Jesús, creyó que si solo tocaba su manto, sería sanada. Tocó el borde del manto de Jesús y de inmediato fue sanada. Jesús preguntó, ¿quién ha tocado mi ropa? Los discípulos estaban confundidos, pero Jesús sabía que ese toque era diferente. Sintió que una fuerza de Él había sanado a esa mujer. Luego, la mujer, en medio del miedo, reveló todo. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad». Marcos 5:34. Jesús restauró su dignidad, llamándola hija después de 12 años de aislamiento y rechazo. No solo la sanó físicamente, sino que también la reconcilió con la sociedad. Nero en esta historia nos enseña, nunca es demasiado tarde para acercarse a Jesús, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas. Nuestra fe, incluso cuando se expresa de una manera simple y humilde, sigue teniendo poder. Él no ignora a quienes se acercan a Él entre la multitud. También nos desafía a mirar a nuestro alrededor, a ver cuántas personas cerca de nosotros están sufriendo en silencio, esperando un simple gesto de amor. Un abrazo, un apretón de manos, una mirada de comprensión pueden cambiar la vida de alguien. Pensemos en lo que podemos hacer para acercarnos a Jesucristo, o para reflejar su amor en la vida de los demás. El contacto, un acto que parece haber sido olvidado, aún tiene el poder de sanar, restaurar y transformar. 8. La voz en el jardín. ¿Alguna vez has sentido que has perdido algo valioso? ¿Algo que parece haberse ido para siempre? Quizás se trate de una relación, una oportunidad, o incluso una conexión con Dios que antes parecía muy cercana. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de una relación íntima con Dios. Pero después de pecar, se sintieron avergonzados y asustados, y decidieron esconderse. Oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín en la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Génesis 3:8. Dios llamó, ¿dónde estás? Génesis 3:9. No fue porque Él no supiera dónde estaban, sino porque quería que ellos reconocieran su estado y regresaran a Él. Fue un llamado lleno de gracia y amor, una invitación a salir del escondite. También hacemos como Adán y Eva. Cuando cometemos un error, nuestra tendencia natural es escondernos, crear barreras, intentar resolverlo solos. Pero al final, nos perdemos aún más y perdemos la conexión. Pero Dios no nos deja solos en nuestro refugio. Él viene a encontrarnos, incluso cuando estamos quebrantados. El Señor es Dios que hizo túnicas de piel para Adán y su esposa y los vistió. Génesis 3:21. En la historia de la oveja perdida, Lucas 15:4-7, muestra que Dios es el que busca, no espera que seamos perfectos o que encontremos el camino de regreso por nuestra cuenta. Jesús buscó a los rechazados, a los desfavorecidos, a los pecadores.
El llamado de Dios aún resuena hoy en día. Él sigue paseando por el jardín de nuestra vida, buscando y llamándonos a regresar a Él. Quizás estés huyendo ahora, quizás lleves contigo culpas, miedos o vergüenzas que te hacen pensar que Dios se ha alejado de ti. Pero la verdad es que Él está más cerca de lo que piensas. Su invitación es muy simple. Sal de tu escondite, escucha su voz, permite que Él restaure lo que ha sido roto y te traiga de vuelta a la comunión que solo Él puede ofrecer. 9. El llamado que hace temblar el cielo. Enashon. ¿Alguna vez has llegado al punto de no poder contenerte más, donde las lágrimas son la única liberación? Llorar no es debilidad, y de hecho puede ser uno de los actos más profundos de fe. La historia de Hannah, la madre del profeta Samuel, es un testimonio de ello. Hannah vivió en el sufrimiento por no poder tener hijos. Ella oró a Dios de manera sincera y vulnerable, sin miedo a ser considerada débil. Con amargura en su corazón, Hannah lloró mucho y oró al Señor. Dios ha recordado a ella. Hannah concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Su dolor se transformó en alegría, y su llanto ante el Señor trajo una respuesta que cambió su vida y afectó a toda la nación. Llorar ante Dios no es un signo de debilidad, sino un acto de rendición. ¿Acaso no has registrado mis lágrimas en tu odre? ¿No están escritas en tu libro? Permítete ser vulnerable ante Dios